Como le decía, nos encontramos en la sexta sesión, en el sexto encuentro. Y en esta oportunidad, el profesor Domingo Yoscom Roche de Guatemala nos va a dar una conferencia. Anteriormente se han presentado 5 doctores, 5 profesores de diversos países y nos faltarían 3 videoconferencias más hasta el 12 de diciembre de este año. El doctor Domingo Yoscom Roche pertenece al Centro de Investigación Científica y Cultural de Guatemala y nos va a dar una conferencia sobre los fenómenos naturales y su relación con los sistemas numéricos. El profesor Yoscom es Maya Tzotzil, doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CIMBESTAB de México. Es profesor en matemáticas y física, estudió en Guatemala y estudió la especialidad en ciencias físicas en Kagoshima, Japón. Además, es ingeniero agrónomo y magíster, hizo la maestría en ciencias agrícolas y recursos naturales en Guatemala. Estudió una maestría en educación y un currículo de especialidad en matemática en la de Brasil. Es fundador del Centro de Investigación Científica y Cultural, coordinador regional de la Red Internacional de Etnomatemática en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Trabajó en Guatemala para la cooperación japonesa, cooperación alemana, Ministerio de Educación de Guatemala. Trabajó en el extranjero para la OIT de Costa Rica, Ministerio de Educación de Perú, Ministerio de Educación de Panamá y OI en Panamá. Ha sido profesor en la Universidad de Querétaro de México, Universidad del Valle de Guatemala, Universidad San Carlos de Guatemala y Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Actualmente es director general del Centro de Investigación Científico y Cultural. En esta oportunidad nos va a hablar sobre la matemática maya. Considera que es un sistema de conocimientos basados en la observación de los fenómenos naturales y los ciclos del tiempo. Su estructura es vigesimal y trecenal, junto con su concepción cíclica. Refleja una cosmovisión donde la luna y las estrellas organizan la vida. Este proceso formativo para docentes destaca la importancia de integrar este saber al currículo escolar para fortalecer la identidad cultural. El programa aborda la epistemología maya, el tiempo como constructo matemático, el uso del tablero de cómputo y el estudio de las 20 energías. Culmina con la elaboración del Cholbal Gij, promoviendo la etnomatemática en el aula. El profesor Domingo Yoscón va a tomar la palabra. Muchas gracias, Domingo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias ahí por la invitación. También gracias al equipo organizador, ¿no? De este evento, el octavo evento que va a suceder en Perú el próximo año. Esperemos también que podamos acompañar presencialmente porque estos espacios van a ser muy importantes. Bueno, voy a enfocarme un poco en el tema que me había comprometido con María del Carmen, compartir con ustedes el día de hoy. Un tema tan fascinante que como son los fenómenos naturales y su relación con los sistemas numéricos. Cuando hablamos de sistemas numéricos, inmediatamente nos vamos a recordar seguramente del sistema decimal, porque es los sistemas más utilizados en el mundo. Y en Latinoamérica, pues uno de los sistemas también que lo tenemos desde los primeros años de escolaridad. Eh,
hablar de este tema de los fenómenos y su relación con los sistemas numéricos, pues definitivamente lo que nos va a permitir es incrementar nuestra mirada de los sistemas numéricos. Claro está que los sistemas numéricos son estructuras, son reglas, es decir, los sistemas numéricos no pueden ser aleatorios, deben de tener una relación muy fuerte para que pueda sustentarse para diversos propósitos. Pues el día de hoy conversaré un poco entonces sobre esta relación que tienen los sistemas numéricos y su relación con los fenómenos. Hoy un día tan interesante en el calendario maya, que es un 3 Hash, que es justamente la, la representación que ustedes ven acá en pantalla. Bien, vamos a iniciar. Quisiera comentar diciendo que hay que poner atención cuando hablamos de fenómenos, cuando hablamos de ciencias o cuando hablamos de matemáticas en este caso, porque la epistemología de los pueblos mesoamericanos se basan en prácticas. Eso nos hace ver que en muchas de las comunidades actuales, los conocimientos y los saberes, si bien es cierto que estos conocimientos y saberes son fundamentales para el desarrollo de la comunidad, pero esos conocimientos y saberes no serían suficientes o más bien no son suficientes si esas prácticas, si esos usos, si esos haceres, si esa cotidianidad esté desvinculada. Por lo tanto, los conocimientos y saberes, sí o sí, en las comunidades actuales, pues tienen esa relación muy estrecha con las prácticas y con sus usos. Pero fundamentalmente, hablar de la epistemología de los pueblos mesoamericanos, especialmente de la maya, pues nosotros no podemos dejar en el olvido, en abandono, que es la parte medular, que es la vivenciación. Es decir, que la vivencia hace de este conocimiento, hace de esta ciencia, hace de esta epistemología pues distinta a muchas de las ciencias que han emergido en el mundo. Y por eso es que la matemática maya tiene esa connotación. Y hablar de vivencias, hablar de la cotidianidad en el pensamiento maya, definitivamente vamos a tener que hablar del tiempo. Lo que ustedes ven en pantalla, pues es justamente una representación de los primeros astrónomos mayas. Esta representación, este altar, es el altar Q que está en Copán, que están en Honduras. Aquí representa de una forma muy elegante a estos cuatro astrónomos. Este altar, o es como una especie de una mesa rectangular que tiene también cuatro caras. En cada una de las caras tiene esta representación de los primeros astrónomos. En algunas ocasiones han preguntado, bueno, es que hay un Einstein, hay un Newton, hay un Leibniz o hay un Kepler, digamos, desde los mayas, pues no hay nombres tan así como Newton, Kepler, Einstein dentro de los mayas, pero sí tenemos a los astrónomos. El tema que voy a desarrollar, pues es un tema tan fascinante, un tema mm, que es como de la cotidianidad de los pueblos, especialmente de los mayas. Hablar de fenómenos maya, de los fenómenos naturales y su relación con los sistemas siguen siendo una cuestión tan interesante hoy. Bueno, les comentaba de cómo es que la epistemología funciona, porque cuando nosotros hacemos relación o traemos a la memoria, cómo es que eh, se articula la noción de epistemología desde el pensamiento griego, definitivamente no encaja en esta ilustración que yo estoy presentando, porque
y ustedes se recordarán dentro de la ciencia es que la epistemología griega, por ejemplo, se basa en esa confrontación entre una creencia y la verdad. Entonces, ese contraste entre creencia y verdad es lo que genera el conocimiento. Bueno, eso es lo que pasa allá, es lo que pasa allá con los griegos. Sin embargo, para los mayas, les comentaba que es fundamental para hablar de epistemología, hablar de este enfoque, hablar de esta cosmovisión. Los conocimientos y saberes no pueden faltar. Sin embargo, estos no están aislados, no están solos. Las prácticas y los usos de esos conocimientos y saberes son fundamentales para los pueblos mesoamericanos, pero aún es mucho más fundamental la vivencia tanto de esos conocimientos y saberes dentro de la comunidad. Por lo tanto, la vivenciación como un proceso fundamental para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo del conocimiento dentro de las comunidades mayas, eso es como lo más importante. Por eso en Chatuil hay una expresión que a mí me encanta mencionar que dice, y lo voy a traducir después, dice, Ham ich rotak harotak nupan. Se resume de esta forma, el que dice, sabe, y el que sabe, lo hace. Entonces, no solamente es el discurso, no solamente es el conocer, no solamente es el saber, sino que lo que está fuertemente subrayada en esta expresión es es el hacer. Por lo tanto, la vivenciación, la cotidianidad de estos conocimientos son fundamentales. Les decía que hablar de la cotidianidad para el pueblo maya es hablar definitivamente del tiempo, porque el tiempo es el que rige todo, es el que determina todo. Y ya les mencionaba hace un momento que dentro de la literatura, especialmente de los códices que tenemos hoy en día, porque ustedes se recordarán que lo que pasó en Maní hace muchos años, cuando Landa declara un auto de fe como para enviarle un mensaje al rey de España. Ahí en Maní se perdieron aproximadamente 27 códices. De los pocos códices que tenemos hoy en día, hay cuatro. Uno que está en Madrid, uno está en Alemania, otro está en París y hay otro que está en una colección privada en Estados Unidos, que es la colección, por eso se llama Códice Grolier. Entonces, nuestros referentes que tenemos en estos cuatro grandes códices, cuatro grandes escritos mayas, pues hablan fundamentalmente del tiempo. Y cuando hablamos del tiempo, y seguramente alguien los escribió, alguien los sistematizó, alguien los procesó, alguien midió. Y ese alguien, claro, no hay un Newton, no hay un Kepler, no hay un Copérnico, digamos, dentro de la historia maya. Sin embargo, existen los astrónomos mayas. Y tienen sus retratos. Estos cuatro astrónomos mayas tienen un retrato bien interesante en Honduras, en el altar Q que está en Copán, en Honduras. Aquí están, como su representación. Este altar tiene, les comentaba que es un altar que es cuadrangular, tiene cuatro caras. En cada una de las caras aparecen estos cuatro astrónomos, pero también en la parte superior de esta piedra o de este altar hay unas inscripciones que habla bastante de cuestiones de tiempo. Entonces, el tiempo definitivamente para los mayas, así como vemos, por ejemplo, en algunos reportajes, yo creo que ustedes han tenido ese acercamiento, ya que History Channel, Discovery Channel, National Geographic han hablado mucho, especialmente del sarcófago de Pacal. Eh, Este es bien interesante, digamos, lo que encontraron en la tumba de Pacal. Bueno, Pacal era uno
de los reyes tan importantes dentro de la cultura maya, especialmente en esa época, antes de la venida de los españoles. Y lo que encontraron en su sarcófago fue este registro. Vamos a ponerlo un poquito más, digamos, eh, como en vertical para entender un poco más qué es lo que está sucediendo acá. ¿Por qué ha llamado la atención a muchos investigadores actuales? Porque este sarcófago, lo que ustedes ven aquí en el lado izquierdo de la pantalla, y lo que está representado en el lado derecho es exactamente lo mismo, solo que aquí está aislada, digamos, para apreciar un poco más la imagen. Llamó mucho la atención a muchos investigadores porque la posición que tiene este personaje acá es justamente la posición que tienen los astrónomos en la actualidad. Si nos acercamos un poquito más, veríamos esto. De hecho, en National Geographic, en History Channel, nosotros vamos a encontrar, digamos, unas representaciones que hacen como una especie de maqueta, como una especie de prototipo para ilustrar digamos, la técnica tan sofisticada que se tenía y por eso es la lectura que se tiene hoy en día de su conocimiento, de su apreciación, de su entendimiento sobre el tiempo. Investigadores, por ejemplo, como León Portilla, un gran investigador filólogo mexicano, él decía en uno de sus libros que habla sobre el pensamiento sobre el tiempo desde la perspectiva o desde una visión de los mayas. Él decía que los mayas estaban obsesionados por el tiempo. Sin embargo, a mi parecer, considero que no es que sea una obsesión. Lo que sucede es que el tiempo es lo que rige todo y por lo tanto, si hay algo para los pueblos, especialmente para los mayas, que rige, hay algo que marca, hay algo que determina las prácticas, pues definitivamente había que ponerle mucha atención. Y en este caso es el tiempo. Por eso les inicié diciendo que hablar de fenómenos y hablar de fenómenos naturales, hablar de ciclos y hablar de sistemas numéricos tiene mucho sentido para nosotros hoy en día, los que hacemos investigación en esta línea. Y entonces, hablar de esta noción de tiempo, o sea, el tiempo tendría tres connotaciones bien fuertes hoy en día dentro del pensamiento maya actual. El tiempo que se traduce, digamos, en uno de los idiomas mayas como Ej, que también es sol, ¿verdad? Se puede interpretar así. Eh, el Ej como el astro que ilumina a todos los planetas, o sea, ese sol se vincula el tiempo, la noción de tiempo con el sol mismo, pero curiosamente también el sol, o sea, el Ej y el tiempo también se puede entender como el periodo de rotación. Sin embargo, hay un concepto bastante interesante dentro de la cultura maya, que es que el Ij o el tiempo como un ente continuo que conforma el espacio-tiempo, es decir, como un solo ente, no como dos entes. Justamente un poco en la línea como nos describe hoy la física cuántica, es decir, como un solo ente. No es que el tiempo y el espacio sean distintos, sino que como un solo ente. Y hablar un poco más a profundidad sobre este aspecto, sobre este elemento del tiempo en la cultura maya, es importante conocer básicamente la información y de dónde sacamos la información o de dónde obtenemos toda esa información. Y como ya les mencionaba hace un momento, los referentes más utilizados hoy en día son los códices. Porque los códices, vamos a llamarlo de esta manera, no tienen contaminación, especialmente de ese encuentro cultural con los españoles.
porque fue escrito mucho antes de la venida de los españoles. Y por eso es que también muchos eh, no pueden entender porque un lenguaje tan sofisticado, inclusive para la descripción actual, así como ven ustedes acá en la parte izquierda de esta diapositiva, eh, parecen ser símbolos, puros puntos, también son círculos, es decir, es iconográfico este tipo de escritura. Pero la pregunta que nos mueve en esta tarde es qué tipo de información encontramos en estos códices. Como ustedes ven, yo aquí estoy resumiendo. Vamos a encontrar entonces información que tiene que ver con la vida diaria, porque, digamos, los registros no son registros de otra parte más que de la cotidianidad, pero también los registros que tienen los códices en la actualidad habla de la agricultura, habla sobre cuestiones climáticas, habla sobre enfermedades, habla sobre cuestiones de medicina, incluso también habla de las ocupaciones, por ejemplo, las cacerías, habla también de, por ejemplo, las personas que tejen. O sea, hay mucha información sobre ocupaciones que da, pero también hay de ciertos episodios importantes, especialmente para ciertos personajes importantes dentro de la cultura. Por eso es que también contiene información sobre matrimonio, sobre comercio, nacimiento de niños y horarios de ceremonias. Por eso es que se vuelven documentos tan importantes sobre eh, lo que se tiene en estos cuatro códices. Y posiblemente alguien se preguntará, si hay más, ¿qué información tenía eso? La verdad es que nadie sabe hasta en este momento porque, como ya lo dije, en Maní, hace varios años, fueron quemados, digamos, por Diego de Landa, esos registros. Pero de los cuatro que tenemos información y que tenemos conocimiento, básicamente tiene este tipo de detalles. Una cosa bien interesante para seguir ahondando un poco más sobre los fenómenos naturales y también para poder ejemplificar, hay que comprender que el pensamiento maya, la ciencia maya, la matemática maya, tiene cuatro grandes características. La primera característica es que ese pensamiento es un pensamiento holístico, pero es un pensamiento también que obedece a los ciclos, es decir, todo es cíclico dentro de este pensamiento y que es referencial tanto lo que sucede fuera de la Tierra, adentro de la Tierra y debajo de la Tierra, sobre la superficie y en la cotidianidad, tiene esa articulación. Pero curiosamente, el cuarto elemento, que es la parte espiritual, sea quizás como el elemento más importante dentro de la cultura. Alguien me comentaba la vez pasada y me decía, a ver, si quisiéramos hacer precisiones, por ejemplo, con algunas culturas antiguas, pues curiosamente, uno de los referentes que tenemos, especialmente de los egipcios, lo que cimienta, digamos, las bases de la geometría euclidiana, pues ahí se hace mucho uso de lo que son las líneas, es decir, la recta, por ejemplo, la noción de segmento, esa noción es tan interesante. Sin embargo, el pensamiento maya difiere un poco de esa parte. Claro está que los egipcios, porque tenían el río Nilo muy cerca, pues sus necesidades tenía que ver también no solamente con su supervivencia, con su trascendencia, sino que también con los recursos que había. Y uno de esos grandes recursos definitivamente era el río Nilo. Pero para el caso de los mayas, especialmente en la posición donde se focalizaron, lo que es Yucatán y hoy en día entre
una zona de entre Guatemala y México, pues es una zona de mucha selva. Por eso es que creo que ustedes han visto algunos documentales o algunas imágenes en donde las pirámides de Tikal y aún las pirámides que se están excavando hoy en día del Mirador, pues son pirámides que nos sorprenden. ¿Por qué? Tienen una connotación netamente astronómica. Y por eso es que también el sistema de referencia, hablando de la referencia, hay una publicación que hizo Antonio Prados Cobo, un investigador guatemalteco, y él publicó un libro que se llama El Creador Maya. En ese libro, él hace mención de que quizás para los que son de Centroamérica y para los que son de México, posiblemente puedan identificar lo que voy a decir a continuación. Hay unas piedras que son de jade o también hay algunas que son de obsidiana que tienen forma de hacha. Y muchas veces los antropólogos decían que eso utilizaban los pueblos antiguos para temas de labranza, para la agricultura. Pero Antonio Prados Cobo no se quedó con esa cuestión. Él indagó un poco más y lo que encontró efectivamente cambia también como la ruta de nuestras indagaciones hoy en día, porque esos instrumentos, o sea, esas piedras que tienen forma de hacha, él llegó a concluir que no eran objetos de labranza, sino que más bien eran objetos para medición de ángulos. Él hizo una colección que comenzó desde México y termina en Panamá, que ese es bien interesante, digamos, toda la colección que él hizo, porque ahí demuestra que son unidades angulares. Pero entonces, ¿sigue siendo un pensamiento referencial? Por supuesto que sí. Y por esa razón, el tener claridad de estas cuatro grandes características de lo holístico, de lo cíclico, de lo referencial sigue siendo importante para esta cultura, para esta población. Y cuando hablamos de astros, por ejemplo, en una ocasión me preguntaban, digamos, si para los griegos estaba Tauro, estaban los astros celestes y sus representaciones, y para los chinos también. Y a mí me preguntaron, y es que el cielo maya también se podría, o se tiene registros de cómo se evidenciaba o cómo se registraba el cielo. Y sí, efectivamente, esa es una de las representaciones que ustedes ven ahora en mi pantalla, una representación muy hermosa, ¿no? Del cielo, en donde lo que se ve fuertemente ahí es una planta de maíz, es decir, que por eso es que también la connotación, la planta de maíz o el maíz mismo, para la cultura tiene un gran sentido. Pero curiosamente, acá en la parte inferior, posiblemente ustedes puedan identificar que hay una especie de tortuga, incluso pueden ver ahí como una especie de triángulo, porque estas, digamos, connotaciones como la representación del número 3, los tres ángulos, los cuatro ángulos, no solamente son discursos, sino que eh, tanto son cosmológicas o cosmogónicas, si se quiere entender así, pero también son parte de los elementos que se usaron para realizar ciertas mediciones. Y hoy en día, por ejemplo, en muchas de las casas, en muchos de los hogares, especialmente en el área rural, aquí en Guatemala, se usan las tres piedras para juntar el fuego. Y una representación tan bonita es justamente esto que lo encontramos acá. ¿Por qué? Porque el 3 no solamente puede representar lo que vemos allá en el cielo, sino que también lo vemos en el hogar. Pero el 3 como un número fundamental, eh, está vinculado con la mujer, porque al igual que existe, digamos, los pitagóricos, hicieron un trabajo fascinante sobre la cuestión de la numerología,
es decir, griega, en donde dicen que el par, el impar, es decir, cuál es su representación masculino y femenino, pues en el pensamiento maya, en la cultura maya, no es tan así, porque para el caso de los mayas, el 3 por ejemplo, representa a la mujer y hay una razón bien fuerte, porque el 3 serían los puntos en que algo se puede sustentar firmemente o sujetar firmemente. Y eso es justamente la mujer, porque la mujer es como el centro, el corazón de la familia o del hogar, pero es como la representación de las tres piedras. Por eso es que el 3 en toda la cosmovisión está vinculado con la mujer, al igual que el 4. El 4 representa el hombre porque es como lo que le da el sustento a las cuatro esquinas, a los cuatro horcones, especialmente donde se construyen chozas o donde se elaboran casas hechas de bambú o de otro tipo de material. Por eso el 4 sería la representación masculina y el 3 es la representación femenina en este caso. Y la sumatoria definitivamente del 3 y del 4 pues nos da un 7. ¿Y ese 7 qué es? Ese 7 es justamente la noción de familia. Bueno, eh, pero la parte interesante aquí es que cuando se habla de tiempo, se habla de ciclos y ese es justamente el tema que al inicio mencioné, la relación con los fenómenos. Aquí una parte curiosa es que cada ciclo aquí posee una carga, posee una función, posee un nivel, o sea, tiene un coeficiente energético que influye en la vida de los seres vivos. Y cuando hablamos de seres vivos, pues definitivamente aquí estamos hablando, por eso hice la aclaración aquí, de los humanos, de los animales, los vegetales, incluso los minerales, porque los minerales tienen vida, incluso el agua tiene vida, el tiempo mismo tiene vida en esta cosmovisión. Y por esa razón es que el tiempo como una sucesión de ciclos y que hay niveles energéticos, eso es lo que hace que sea diferente nuestra lectura, digamos, desde una mirada maya a una mirada, llamémosle, a una mirada eurocentrista. Y cuando hablamos de ciclos, aquí yo quisiera ponerle un poco de pausa a esta diapositiva, porque cuando hablamos de ciclos, muchas veces entendemos que lo cíclico sería como lo que vemos aquí en el lado izquierdo, digamos lo cíclico como una rueda. Y de hecho, cuando ustedes ven, se indaga en Internet, y ahora que con inteligencia artificial, que hay muchas cosas que dice que tampoco no son tan ciertas, vamos a encontrar que lo cíclico en el pensamiento maya no es círculo o no es circular sino que cuando hablamos de sucesión de ciclos, y cuando hablamos de un ente continuo, esa continuidad, esa sucesión, como puede tener una forma circular, puede tener una forma tipo espiral, podría ser recta, podría ser, digamos, lineal, si ustedes quieren entenderlo de esa manera, pero también podrían tener comportamientos complejos. Porque la noción de ciclos, es decir, la Tierra tiene una dirección, su rotación y su traslación tiene una dirección. Y por eso tanto las plantas como los animales y los humanos, nosotros obedecemos a esos movimientos, a esas formas de cómo fluye la energía, porque recordemos que no solo es un movimiento, es un flujo de energía. Y eso es básicamente lo que está representado en el lado derecho, que ustedes ven acá, es un bejuco. eh, y esos bejucos, que son como plantas enredaderas, tienen ese comportamiento. Y curiosamente me preguntaron estos días, ¿y qué pasaría si uno de esos bejucos tuviera un sentido contrario? Es decir, no fuera de derecha a izquierda.
la forma de enrollar, sino que fuera de izquierda a derecha. Bueno, si estamos en Guatemala, pues definitivamente eso habría que prestarle mucha atención porque estaría en contra de los movimientos más frecuentes aquí en Centroamérica, porque también hay que entender que así como fluye los líquidos en un drenaje, tiene mucho que ver en la posición en que estamos. Pero las observaciones de los mayas, recuerden que Centroamérica está casi en el Ecuador y en caso de los mayas estamos a poco arriba del Ecuador. Entonces, eso hace que el análisis, la ciencia, y todo lo que se ha desarrollado justamente antes de la venida de los españoles, estamos hablando de hace 1200 años, 2000 años, estamos hablando de eso en ese periodo, obedece a esos fenómenos, obedece a esas cuestiones cíclicas. Y por eso es que nuestro punto de partida es claramente sobre el Ecuador. Y esta parte cíclica, digamos, esta parte cíclica, pues no solamente llega hasta ese nivel, sino que los mayas sabían perfectamente que el tiempo mismo tiene rostros. Entonces, esto es sorprendente y por eso es que no solamente se habla, digamos, de que hay cuatro grandes energías, como la energía, estamos hablando, por ejemplo, del aire, del agua, del fuego, de la tierra, así como pasa también con otras culturas, los mayas fueron mucho más precisos en esta otra parte en donde dijeron, bueno, si es que hay una constante, hay una frecuencia, cómo es que fluye la energía en el universo y en la Tierra misma. Y entonces se identifica una forma cómo estarían ubicadas estas energías, comenzando con la primera energía que lo tengo por acá, que sería el Imosh, el Abal, comenzando en ese orden lineal, o sea, tenemos que ver en dos órdenes distintos, en un orden lineal y en un orden de cómo es que se comporta la energía, que son las dos formas que había que entender para comprender el flujo de energía, el tema de los ciclos y del calendario dentro del pensamiento maya. Pues básicamente estos 20 los podríamos poner de manera lineal, como los que yo tengo en esta representación, pero cada uno de estos días definitivamente tiene una identidad, tiene un carácter, tiene un temperamento, tiene una potencialidad. Esto tiene cualidades, tiene ciertas características y las características difieren porque hay características que van desde lo político, lo social, hasta características de tipo espiritual, porque digamos las personas, por ejemplo, que nacen en días tan especiales como el quemé significa muerte o también muerte significa vida. Eh, las personas, por ejemplo, que nacen en ese día, es tan interesante porque son los que pueden hacer proyecciones hacia el pasado o hacia el futuro. Y eso es básicamente lo que determina el nivel energético. Y entonces los mayas sabían que esas 20 energías, aquí tengo una diapositiva donde aparecen sus nombres. Eh, ¿Y qué significa, digamos, según algunos investigadores? Claro está que cada investigador pues le pone un toque especial, pero hay un patrón aquí, hay una constante y esa constante, por ejemplo, que para esta energía que tiene, que lleva con nombre el Imosh, pues está muy vinculado al lagarto, hay una energía que está muy vinculado al viento, al amanecer, al fuego, a la serpiente, a la muerte, al venado, a la semilla, a la ofrenda, al perro. Una cosa interesante con estas energías es que siempre hay que verlo en su sentido dual. Y por eso la noción de la dualidad y de la complementariedad no solamente son discursos, es decir, no es una cuestión de las ciencias sociales, no es una creación, digamos, netamente teórica, sino que esa dualidad
viene básicamente desde el punto de vista de también de cómo fluye la energía en esta cosmovisión. Seguidamente hay una energía que tiene que ver con el PATS, es un líder, por ejemplo aquí, este es un líder. Eh, el P tenemos otro también que tiene significa camino, la caña, el jaguar, el pájaro. Tenemos una energía que tiene que ver con cuestiones de los errores que se cometen, pero cuando hablamos de los errores o de las faltas que nosotros cometemos, eso también es el día de lo contrario, es decir, es de los triunfos. Entonces, eso es justamente lo que hay que entender. Y hay un día especial, digamos, que representa la inteligencia. Y yo en un momento, pues, expliqué esta parte, porque muchas personas dicen, es que yo nací en un día que tiene que ver con la inteligencia. Pues sí, es que hay que prestarle mucha atención, porque también, si eso se debe comprender en su sentido dual, pues también podría ser totalmente lo contrario a inteligente. Eso es justamente lo que pasa acá. Hay un día, digamos, de la obsidiana, de la piedra preciosa o del jade, digamos, de la tempestad y un día dedicado al sol o al cazador. En este caso es Hunahpu. Esta energía es muy importante, digamos, dentro del calendario y dentro de la cosmovisión porque es uno de los primeros personajes de la mitología maya, que es Hunahpu, que es el sol mismo. Y entonces, estas son como las representación de las 20 energías. Ahora ustedes me dirán, pero ¿por qué tiene que ver las 20 energías con los fenómenos? Porque si estamos viendo fenómenos, ¿y qué tiene que ver esto con los fenómenos? Ya les decía hace un momento que los cargadores, digamos, el tiempo fue tan importante, tan así que los mayas personificaron el tiempo. Por eso es que hay cargadores del tiempo. Cuando hablamos de cargadores del tiempo, es que estamos hablando como energías que son las energías responsables de poner orden en esto que le llamamos tiempo. Y entonces los mayas representaron el tiempo, incluso en algunas piedras vamos a encontrar imágenes, así como lo que ustedes ven acá, eh, de grandes personas cargando en sus espaldas el tiempo. Es decir, que el tiempo, desde esta concepción, se pudo personificar el tiempo. Hoy en día es tan complejo dibujar el tiempo. Si le decimos a un físico o a un matemático que dibuje el tiempo, pues no sabría cómo hacerlo, porque eso es una abstracción el tiempo. En tanto, para los mayas, el tiempo no es una abstracción solamente. El tiempo es que tiene vida, por eso es que también se le da de comer al tiempo. Y entonces, eso es justamente lo que hace interesante este pensamiento. Y hablando del tiempo, creo que esta imagen ustedes lo pueden asociar muy bien. Es el famoso acelerador de partículas que está en CERN, que está ahora es el colisionador de partículas que está en Suiza, ¿no? Es bien interesante cómo funciona y todas las investigaciones que ha generado desde el 2006 a la fecha, digamos, este gran aporte. Eh, Nos damos cuenta que hoy en día comprender el tiempo, viajar en el tiempo, incluso llegar igualar a la velocidad, a la velocidad de la luz, pues siguen siendo cosas tan curiosas. Y creo que ustedes se recuerdan que cuando la noticia, cuando nos dicen que ahora en CERN ya se puede encontrar el origen del universo gracias al acelerador de partículas que tenemos en la CERN. Bueno, estamos hablando de este artefacto. Pero este artefacto, si bien es cierto, es muy nuevo, pero también los mayas en los códices tenían algo sorprendente. Y lo sorprendente en su representación era este. Es como, digamos, el colisionador de partículas, digamos, Maya, porque si ustedes ven acá, esta es una serpiente y entonces acá quiero explicar un poco la noción de serpiente dentro del pensamiento y también hasta cierto punto es entendible por qué
los españoles, al tener esa confrontación de culturas, pues vieron que estos tenían serpientes, entonces era una cosa demoníaca, era satánica, y entonces, porque obviamente el pensamiento cristiano en esa época, bueno, y sigue siendo actualmente también porque Génesis lo dice, que la serpiente es el mal, digamos. Y eso, si para el cristiano, para el católico, la serpiente es mal, pues hay que entender que para los mayas la serpiente no representa ese mal, sino que la serpiente lo que va a representar es básicamente el tiempo. La serpiente es conocimiento. Y por eso también las cosas cínicas, ¿no? Y seguramente si ustedes han sido muy curiosos de cómo es que funciona el hacer hoy en día, y ahí la hacer en uno de los espacios que tiene, bueno, antes de entrar al hacer, pues está Shiva, ¿no? Una de las diosas importantes hindúes. Ahora, pero toda esta cuestión que estoy comentando siempre hace alusión a la serpiente. Y en este caso, por eso lo que refleja es que por la serpiente, es decir, aquí se podría interpretar de esta manera, a través de la serpiente es que fluye todo, es decir, a través del tiempo. Y lo que ustedes ven aquí, estos son energías también, son personas, si ustedes lo quieren entender de esa forma, que eso es una forma tan bonita de entender, son personas. Y esta parte, digamos, hace que nuestra visión del mundo sea diferente. Y entonces aquí entramos justamente al, al tema de los fenómenos naturales. Nuestra mirada del tiempo, del cosmos, nuestra mirada, digamos, de lo que nos rodea, pues definitivamente está determinado por ciertos elementos. Si para los griegos era importante identificar las estrellas, al igual que para los mayas también lo es, pero curiosamente para los mayas, uno de los elementos fuertes dentro de su pensamiento es la función que tenía el sol. El sol como un dador de energía, como como el que provee a todos los demás de energía, pero también el sol como un marcador del tiempo. Y por eso uno de los fenómenos tan curiosos y siguen siendo hoy en día bien importantes es el paso del sol por el cenit, que ustedes saben que ese fenómeno astronómico, digamos, como el Sol no sale en la misma posición todos los días, sino que tiene un movimiento, pero curiosamente el Sol pasa justamente en el centro dos veces al año. Y una de las veces es que ocurre esto entre el 31 de abril al 3 de mayo, cuando nosotros en cierto momento del día, regularmente es entre 12:30 para caso de Guatemala, entre 12:30 a 1 de la tarde, es que no proyectamos sombra. Y de hecho también los físicos han identificado como el día sin sombra. Pues ese elemento, ese episodio, es tan importante, digamos, esta cuestión, porque eh, si lo que sabemos hoy de la astronomía, del calendario, especialmente del calendario gregoriano, pues eso también viene siendo un aporte de la cultura que trajeron los españoles, además de traer el idioma, de la doctrina, pero también venía ahí astronomía. Y la astronomía justamente venía vinculado con el pensamiento cristiano. Por eso es que el calendario gregoriano, que antes era el calendario juliano, pues definitivamente viene como determinando esos elementos. Sin embargo, para los pueblos, como no había un calendario gregoriano, es decir, no había un abril, no había un febrero, no había un julio antes, estamos hablando de hace 1200 años, eh, el sol, su paso por el cenit, se vuelve tan fundamental porque este es el que marca
tanto el inicio de la lluvia como el cesamiento de la lluvia. Esto es curioso, ¿no? Porque cuando pasa la primera vez, que es cuando sucede, ya les había comentado que es como entre 31 de abril al 3 de mayo, para el caso de Guatemala, solamente después de ese momento es que comienza la época de lluvia. Y entonces los campesinos, las familias, los pueblos, para ellos era una gran celebración el paso del sol por el cenit. Y para muchas culturas digamos, en el altiplano de Guatemala. Pero ustedes podrán imaginarse y nos podemos entender todos que ese confrontamiento, ese choque de culturas, obviamente el dominante es el que pone las indicaciones, es el que, por eso se llama dominante. En este caso, pues los españoles, con su imposición, no solamente de religión, sino que también de calendario, pues definitivamente se fueron olvidando estas prácticas. Prácticas que son tan importantes. El paso del sol por el cenit, para muchas culturas fue tan evidente. Para caso de los tutuiles, aquí en San Pedro de la Laguna, donde nosotros habitamos, pues esto, donde está mi puntero, si logran ver, esta es una imagen en el lado izquierdo, una imagen antigua, y en el lado derecho una imagen un poco más reciente, del 2018. Pero la parte interesante es esta, ¿no? Aquí hay un montículo de piedra, y encima hay como una cruz maya. Pero ese no era cualquier montículo de piedra, sino que era una cuestión que medía el paso del sol por el cenit. Entonces, ¿cuál era la función dentro de la sociedad? Obviamente la sociedad estaba como muy atenta a referente, estaba muy atento, porque marcaba no solamente sus actividades agrícolas, sino que también marcaba otros episodios, otras tradiciones, otros ritos dentro de la comunidad. Pero como ustedes saben, digamos, pasaron muchos años, más de 400 años, más de 500 años. Luego, ya en 1976, en Guatemala, entre 74 y 76, que se dieron muchos acontecimientos, especialmente de sismos y de terremotos, ¿no? En Guatemala, fue cuando se cae esto. Y curiosamente, si ustedes ven, lo que vino a hacer el español es poner una iglesia, digamos, donde estaba el sitio ceremonial. Y es este que ustedes lo ven acá, hoy en día. Bueno, 2018. Es esta, y ya el montículo ya no estaba. Pero entonces, en un trabajo que yo hice, digamos, en mi tesis de doctorado, dije, si este era un elemento fuerte, fundamental para las observaciones, ¿y por qué quitarlo? ¿Por qué no volver a hacer? Pero había un tema ahí curioso, voy a resumir, porque está en propiedad de la Iglesia Católica, definitivamente. Porque también el párroco en esa época aprovechó a limpiar todo y desapareció el montículo. Pero curiosamente, con el esfuerzo, con la organización de la comunidad, pues se pudo volver a levantar, un poquito más bonito, para cuando se hizo la celebración, la inauguración. Pero la parte más importante de los monumentos no es solamente la construcción, sino que es mantener el rito. Y acá, como ustedes se dan cuenta, este es un día en donde cuando el sol pasa por el cenit, y ya los abuelos en la época lo adornaban, o sea, es decir, le ponían cierta reverencia porque cumplía ciertas funciones, y justamente eh, después de cumplir su trabajo, pues definitivamente esto era adornado. Y como ustedes ven, este es como una de las imágenes mucho más recientes en donde, bueno, las personas, los abuelos, le dan cierto sentido como recuperación de ese espacio, porque los fenómenos naturales sí son importantes para la vida y no solamente para las cuestiones cotidianas, sino que también para cuestiones más sofisticadas. Y por sofisticado me refiero a medición de espacios como estos. Por eso ustedes,
Los años de los planetas, si ustedes ven en esta lámina, los años de los planetas en el universo maya tienen mucha relación con el 260. Los días, el año de la luna, digamos, que estamos hablando de años de los planetas, 260. Estamos hablando del ciclo de la luna, que es de 260 días. Y esos 260 días, aquí voy a hacer una pausa. Curiosamente, son los meses de gestación también que tienen las madres antes de dar a luz a sus bebés, porque son 13 meses en el calendario maya. Y como son 13 meses por 20 días cada uno, 13 por 20 me da 260 días. Por eso el ciclo de la luna, la gestación que tienen las personas, pero no solo eso, sino que también aquí en la parte del altiplano de Guatemala, eh, era tan importante porque la relación que tiene con el cultivo de maíz. El cultivo de maíz también tiene desde la siembra hasta la cosecha de 260 días. Pues equivalente, digamos, en el calendario gregoriano de los 9 meses en el calendario gregoriano, porque en el calendario gregoriano sería 9 por 30, son 270. Pero curiosamente, acá, digamos, estos trece meses de 20 días tiene que ver con el ciclo de la luna. Pero si ustedes ven acá un poco más abajo con los otros planetas, porque los mayas sí llegaron a conocer Marte, Venus, Júpiter, llegaron a conocer los planetas estos que los tengo enumerados acá. Y eso también quisiera mostrarles hoy de dónde viene, porque nosotros no hacemos suposiciones. Digamos, traemos las evidencias de estos registros, de estos códices, y ahí también se repiten esos números que ustedes ven acá. Caso de Marte, por ejemplo, el año promedio de Marte es de 780 días. Y si ustedes dividen 780 dentro de 3 les da 260. Entonces, la cuestión es tan interesante. Y el comportamiento que tiene Venus, por ejemplo, Venus, son 260 días que se ve a Venus como una estrella de la mañana, pero también hay 260 días que se ve a Venus como una estrella del atardecer. Es decir, es tan impresionante, digamos, esa articulación, esa vinculación que tiene con los fenómenos y los sistemas numéricos, porque esa es la otra parte que no he conversado y sí me gustaría conversar porque prácticamente el compromiso de estar con ustedes en estos momentos es explicarles un poco esa relación y por qué, digamos, en mi caso, me fascina hablar de estos temas porque tiene una consistencia, es decir, no es el discurso, no es el discurso roto, sino que es un discurso que tiene congruencia. Y dentro de la ciencia, la congruencia es uno de los elementos fundamentales. Pero no solo eso, digamos, de los fenómenos. Les decía con esto del Kumuk, se me olvidó decirles que este artefacto que se colocó acá en San Pedro se llama Kumuk. Y de hecho, si ustedes están interesados, podrían visitar nuestra página de Centro de Investigación Científica y Cultural, el canal de YouTube. Lo ponen Centro de Investigación Científica y Cultural. Y en nuestro canal hay un documental que hicimos sobre el Kumuk y toda la explicación, toda la astronomía que gira en torno a esto del Kumuk. Y que eso les podría dar también un poquito más de claridad, más elementos. Bueno, y entonces el Kumuk, así como muchos observatorios que se tiene aquí en Guatemala y en la región, pues sí eran grandes marcadores de momentos, de espacios. Y curiosamente, los mayas tenían una especie de cuadrante, digamos, del cielo. Y si ustedes le prestan atención, o si le prestamos atención a esta lámina, hay un factor aquí.
entre un equinoccio y un solsticio hay 91 días. Y entre el siguiente solsticio y el siguiente equinoccio, 91, 91, 91. Y entonces eso, 91, 91, 91, pues nos da un aproximado de 364 días. Eso también explica por qué la precisión que se tiene en el manejo del tiempo. Pero ojo con lo que voy a decir. Cuando ya estoy hablando del sol, aquí el referente es otro, es decir, el sistema es otro. Y acá les acaba de mencionar que de un equinoccio a un solsticio hay 91, por eso el 91 se vuelve una base importante como sistema numérico. Y no solamente como una coincidencia, digamos, dentro de esto, se vuelve como un sistema numérico. Ahora, y hablando de sistemas numéricos, ¿cuántos sistemas numéricos conocemos hoy en día? Bueno, si nosotros comenzamos a googlear o comenzamos a revisar, pues definitivamente vamos a encontrar básicamente dos, el sistema decimal y el sistema binario, que es el que prácticamente es el que domina el mundo. Sin embargo, también hay otras culturas como las babilonias, las egipcias, que también tuvieron sus propios sistemas. De manera que en la web, si nosotros indagamos, vamos a encontrar aproximadamente estos sistemas: el binario, el decimal, el octal, el hexadecimal, el duodecimal, alfanumérico, la base 64, el romano, el egipcio y el sexagesimal. Sistemas conocidos por los diferentes usos que se dan a nivel, digamos, de ciertas regiones. Sin embargo, los mayas, solamente los mayas, desarrollaron varios sistemas. Y entonces, ¿y cuántos sistemas podríamos encontrar o cuántos sistemas podríamos evidenciar su existencia? Y acá, como les comenté al inicio, pues van a ser varios sistemas, la verdad. El primer sistema que vamos a encontrar va a estar el sistema base 3. Los mayas utilizaban el sistema base 3, el base 4, base 7, base 8, base 9, base 13, el base 20, base 52, base 80, base 91, el de base 260 y el de base 365. Y hay uno que es cuenta larga, que esa es una como combinación de sistemas. Y esos sistemas no es que se hayan inventado por ocio o por netamente abstracción. Y aquí quiero hacer una pausa con, digamos, los sistemas numéricos que tenemos hoy en día y las abstracciones que tenemos dentro de la matemática. Por eso cuando nos preguntan los profesores de matemática, ¿y ese funciona? Digamos, me preguntan, por ejemplo, ¿en dónde uso el trinomio cuadrado perfecto? Si un padre de familia me pregunta o si un estudiante me pregunta en álgebra, pues muchas veces al docente le cuesta dar respuestas. Incluso cuando vamos un poquito más arriba y vamos a encontrar que muchos de los conocimientos son conocimientos que han sido desarrollados ah, con base a abstracciones, a deducciones. A diferencia de los sistemas mayas, siempre están articulados, están vinculados de ciertos fenómenos, pero ojo con eso. No solamente se han quedado ahí, porque también la abstracción es fundamental para que eso sea una ciencia tan sofisticada y tan avanzada. Alguien me decía a mí un día, y me gusta como mencionar porque son de las cosas que no debemos de pensar. Por ejemplo, alguien decía que los mayas usaban sistema base 20 porque tenían 20 dedos. Pues sí, la verdad tiene sentido, ¿no? Porque en promedio las personas en el mundo tendrían 20 dedos. Pero entonces, ¿por qué los hindúes o por qué los japoneses o por qué los africanos no utilizaron o los mapuches no utilizaban tan sofisticadamente el sistema base 20 si también ellos tienen 20 dedos? Es que la razón no está solamente en lo tangible. Y aquí está la parte que yo les quiero resaltar. Si bien es cierto que estos
son sistemas que fueron creados, que fueron diseñados, estructurados, basados en esa epistemología que yo les comenté al inicio, en donde los saberes, los usos, los conocimientos y la vivencia son parte de su construcción, pero también estos pueden ser inferidos. Y muchas de las cosas que se hace, especialmente con el tema de los astros, las deducciones, son inferidas. Pero hay una cuestión bien curiosa y bien interesante. Ahora, porque, pues sí, tenemos ChatGPT, tenemos Gemini, tenemos Grok, tenemos, bueno, varias asistentes de inteligencia artificial, pero si los mayas no tenían, digamos, acceso, estaba hablando de los mayas de hace 1200 años, no tenían acceso a ese tipo de información, no había telescopios. Recuerden que también el otro elemento de los telescopios, eso es una invención. Bueno, hay una pugna ahí si es que era Galileo Galilei o eran los holandeses, pero no me quiero meter en esa discusión porque no es el tema del día de hoy. Sin embargo, no sé, no, los mayas no tenían el telescopio, pues, es decir, si no había telescopio, entonces, ¿cómo funcionaban los sistemas? ¿Cómo se hacían las construcciones? ¿Cómo se hacían las observaciones? Hay una respuesta bastante, parece simple, pero no tan simple, porque la respuesta está en el efecto de luz y sombra. Esa es justamente la característica fundamental del pensamiento y de la construcción o de esa sofisticación del sistema. Y muchos de estos, como ustedes ven acá, aquí traigo apenas unas 6 páginas del códice que está en Madrid. Esta es una copia, digamos, del códice que yo tengo. Y lo que ustedes ven aquí es mucha información. Solamente en estas 6 páginas, por ejemplo, nosotros tenemos representado el sistema base 4. Eh, ah, Quizás estas bolitas que ustedes ven aquí, o estas cosas redondas, son aspectos bastante simples, pero si se quiere entender así, pero desde el pensamiento maya no son cosas como muy simples, sino que estas son energías. Es una composición de cómo están estructuradas las energías. Por lo tanto, la base 8 aquí está muy evidente. La base 9, al igual que la base 52, digamos, en esto. Pero como no es nuestro tema del día de hoy, leer códices, sin embargo, decirles que hay mucha representación. Y aprovechando esta imagen que tengo por acá, si ustedes se dan cuenta, la representación de la serpiente sí aparece, sí está muy, pero muy vigente, especialmente en este códice. Ahora, ¿cuál es la lectura que nosotros le vamos a dar? Muy, muy superficial. Pues la lectura, para iniciar, el largo de una serpiente, digamos, también obedece a un ciclo. Aunque los ciclos que nosotros vamos a hablar acá, y más adelante creo que tengo un par de diapositivas, en donde cada página del códice es un calendario. Entonces, sí, la sofisticación, el manejo, la precisión de uso de noción de tiempo es altamente sofisticada para la época. Y aquí está uno de los ejemplos, como ya les comenté, porque las la noción de ciclos es como lo más recurrente y lo más fundamental. Y hablando de ciclos, aquí voy a pasar un poco rápido porque esta es como una especie de introducción que estoy haciendo. Y claro, si hay alguien que estuviera interesado en una plática, en un curso o en un taller, pues también nosotros como parte de nuestro trabajo, pues es hacer eso, ¿no? Desarrollar eso, ponerle más atención, ponerle más precisión. Sin embargo, el día de hoy, pues en el marco eh, de las conferencias que se están organizando, o los conversatorios que se están organizando para el próximo año, pues sí, vale la pena mencionar algunos elementos y mencionar también que los pueblos tienen una diversidad, una riqueza fuerte. Y acá les decía que el primer ciclo que se considera dentro del pensamiento maya sería el día, es decir, el día
tiene diferentes facetas. El día tiene diferentes niveles energéticos. El día tiene diferentes tonalidades. Y una cosa curiosa con el tema de las energías. eh, Kandinsky hace más de 100 años estableció como las bases digamos, de los colores. Kandinsky, y es una de las, digamos, los referentes para los psicólogos ahora, porque dicen que los colores irradian energía. O sea, el rojo irradia cierta energía, el negro irradia cierta energía, eh, ¿cómo es que se llama? El blanco irradia energía. Entonces Kandinsky establece eso. Pero curiosamente, los mayas decían que los niveles energéticos vinculados con los colores, también para los mayas los colores tenían olores. El concepto estaba bien claro. Y ese es otro nivel de discusión también, o sea, cómo los olores y los colores forman parte de lo que le llamamos componentes de la energía. Entonces, el primer ciclo, que sería el día, todas las facetas que pasa durante el día y durante de la noche, como ustedes se dan cuenta acá, hay una representación que lo estoy haciendo, que para la noche serían como los 9 momentos, sí, los 9 momentos más importantes de la noche, que son los que representan eh, el Xibalbá. Y los 19, sí, sí, serían como los otros momentos, son 13 momentos, perdón, son los 13 momentos que tiene el día, y eso es como las 13 gradas, digamos, que también tendríamos para poder entender esa relación tanto del 9 como del 13. Por eso, nuevamente, ¿por qué el 9 se vuelve una base y por qué el 13 se vuelve una base? Está como muy articulado. Y hablando de la segunda energía o el segundo ciclo, o sea, además de que el día tiene su propia interpretación, también un segundo, lo que yo les decía hace un momento, que para el pensamiento maya hay 13 niveles energéticos. Y que eso le ponen un numeral, por ejemplo. Hay, para los que están familiarizados con eso, por ejemplo, el Limosh, que es como el lagarto sería. El Limosh, hay un Limosh, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, hasta el 13 Limosh. El nivel energético más grande que tiene el Limosh en este caso es 13, porque son 13 niveles energéticos. Ahora, los niveles energéticos del pensamiento maya como de la química, ojo con eso, porque también podemos confundir, y yo no los quiero confundir. Por eso es que preparé esta diapositiva para no confundir, porque hay 7 niveles energéticos dentro de la química, ¿no? Que tenemos, y hay subniveles. Hay 4, digamos, subniveles energéticos en cómo es que están posicionados los electrones, digamos, en un átomo. Es decir, un átomo, perdón, sí, un átomo podría llegar a tener hasta 7 niveles energéticos. Ahora bien, de las energías que yo estoy hablando, de las energías o conocidos comúnmente como Nahual, llega a tener en el pensamiento maya hasta 13 niveles energéticos. Es distinto cuando yo estoy hablando de niveles energéticos en la química, sí, pero hay cierto parecido, porque, por ejemplo, en la química actual también hacemos un balanceo y un desbalanceo de energías, es decir, de ecuaciones. Ustedes se recordarán cuando estaban estudiando química, ya sea en la universidad o en el bachillerato, pues hacíamos esas cosas. Y justamente esa parte del balanceo y el del desbalanceo de energías se hace eh, desde la cultura maya, y esos niveles energéticos, o sea, esos 13 niveles energéticos son los que se van trabajando. ¿Y quién lo trabaja? ¿Y quién manipula la energía? ¿O quién sería el responsable? Aquí es justamente donde entran los guías espirituales, donde hacen su aparición y su rol dentro de la sociedad, porque recuerden, este pensamiento está conformado por
por varios actores. Uno de estos actores son los guías espirituales. Y por lo tanto, dentro del pensamiento maya, pues hay energías menores y pueden haber energías mayores. Pero ojo, lo menor y lo mayor es una cuestión solamente por un nivel, no es una cuestión de intensidad, porque como ustedes ven acá, el 7 sería lo que está en el centro y es como la energía más balanceada dentro de esta cosmovisión. Pero los 13, de hecho, en la cultura maya, se considera que hay tres articulaciones fuertes del hombre o de las personas. Y estos son los puntos, que está uno en el cuello, dos en los hombros, hay dos en los codos, en las caderas, hay dos en las muñecas, hay dos en las rodillas y hay dos en los tobillos, que son como los más grandes. Claro, hay otros, porque de hecho, dentro del pensamiento maya habrían 260 puntos energéticos fundamentales del humano, como hay 13 articulaciones fuertes. Esas articulaciones están vinculadas con el tema también niveles energéticos. Y luego hay un tercer que son los 20 nahuales, o los 20 rostros del día, que a mí me encanta decirlo de esta manera, como ya lo veíamos hace un momento. Es digamos, la energía. Me preguntaban antier, ¿quién determina la energía? Es decir, alguien que dice que yo nací por cesárea. Yo nací por cesárea y entonces como que mi energía, según el pensamiento maya, no funciona, pero no, la interpretación no es esa. Lo que pasa es que desde el momento, en esta cosmovisión, desde el momento en que nacen las personas son la suma de las energías que están en ese momento. Las personas es como la totalidad de energía que hay en el ambiente en ese momento, y por esa razón es que no importaría si nosotros hemos nacido o por cesárea o por un parto normal, nosotros vamos a obedecer la energía del día. ¿Y cuáles son esas energías del día? Ya lo había dicho hace un momento, hay 20. Entonces, esas 20 energías son las que le dan, digamos, como el carácter, el temperamento a cada una de las personas. Y hay un cuarto ciclo, que es un cuarto ciclo que sería el ciclo de los 260 días, que este quizás sea el más conocido en Mesoamérica y quizás en todo el mundo, porque ese está vinculado con el calendario sagrado. También se le conoce como el calendario lunar, pero para nosotros es el Cholp-Arquij, el que está aquí. Es el Cholp-Arquij o el Tzolk'in, digamos, depende cuál sea el idioma maya que se refiera. Es curioso porque, digamos, esto lo que ya mencioné hace un momento con eh, el, el ciclo que tiene la luna, que es el 13 por 20 son los 260. Esto, pues, por eso sigue siendo tan usual, porque hay muchos fenómenos que están vinculados con él. Claro está que con la confusión que hubo una confusión especialmente en la época de la colonia, y sobre todo que ya no se podía seguir hablando de la cultura y del conocimiento, porque si no, también yo corría el riesgo de ser quemado en la hoguera, como fue lo que hizo Landa. Landa quemó más de 5.000 personas. Bueno, la literatura dice, tengo un registro ahí que dice que son más de 10.000 personas que quemó Landa por conocimientos, eh, por difundir el pensamiento maya. Y por eso ustedes entenderán que se perdieron muchos de estos calendarios, de estos conocimientos, pero el del 260 es el más usual porque es el que obedece a más fenómenos. Eh, Luego tenemos otro ciclo, que es el de 365 días, llamado también el, el ciclo de año solar, pero también se conoce como el de actividades agrícolas. Por eso se le conoce como calendario agrícola también, se le conoce como AP en maya, como AP. Y
tiene una cuestión interesante porque aquí hace aparición 18 periodos de 20 días cada uno. 18 por 20 me da 360 hay un periodo de 5 días. Es decir, es como que si hubiera un mes de 5 días. Los demás meses tienen 20 días. O sea, 18 meses tienen 20 días, pero luego hay un mes que tiene solamente 5 días. Ahora, ¿qué pasa con ese mes? Este mes es tan fundamental porque no porque es más pequeño, que se le preste más atención, no. Su razón de ser es que es digamos, este periodo de 5 días es para hacerle ajuste al calendario. Y por eso esos de 5 días, especialmente en los códices y también en las estelas que voy a mencionar, a ver si tengo una imagen ahí que mostrarles. Esos regularmente no son como muy evidenciados, porque son los 5 días en que las personas realizan muchos ritos. Y porque justamente en esos 5 días es que se le da de comer al tiempo. Se llama Wayep. Wa, aquí está la palabra que está de último. Wayep. Y Wayep significa wa de comida o kwa. En Erchi se kwa. En Sutuil es wa, wash. Ese wa es comida, es alimento. Ep es camino, es decir, es como decir como comida para el tiempo, comida para el recorrido. Entonces, ese Wayep, por eso es que se vuelve importante dentro del pensamiento porque justamente en esa parte es cuando hay muchos ritos, son celebraciones, son festividades. Thompson decía que son asiagos, pero yo creo que no eran días asiagos, como a decir de Thompson, que para mí eran días festivos de mucha celebración porque eran días en que se ajustaba el tiempo. Y si nosotros nos damos cuenta hoy, en el calendario gregoriano también se hace ajuste al tiempo. Por eso es que existe el año bisiesto, cada 4 años, solo que en el calendario maya, el de 360 días, se hace cada año el ajuste y un ajuste de 5 días. Entonces, eso es lo que hace que el calendario sea distinto al otro calendario que es el calendario gregoriano. Pero si nosotros hacemos un cálculo así muy rápido entre estos dos calendarios. Si multiplicamos, por ejemplo, ya decía que habían dos calendarios, el calendario de 365, que sería el solar, y el de 260. Pero ¿qué pasa si al de 365 lo multiplicamos por 52? Me da 18.980. Y al año lunar de 260 lo multiplico yo por 73, me da 18.970. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 52, ¿por qué se vuelve importante? Porque el 52, digamos, años en que yo puedo tener esos 18.980 días, en 52 años podría yo entenderlo de esta manera. En 52 años del calendario gregoriano, es que habrán pasado 73 años en el calendario, en el calendario lunar. Por eso es que a veces leer digamos, los códices, hay que ver de qué año me está hablando, porque pueden haber años solares como pueden haber años lunares. Entonces, alguien me dijo un día, entonces está complejo. No, no es que esté complejo, porque está representado, está acompañado siempre por un glifo. Pero entonces nosotros tenemos que habituarnos a no solamente manejar un sistema. Y los mayas eran grandes, eran muy buenos en esta parte de manejar dos calendarios. Y aquí está, digamos, uno de estos ejemplos, el manejar dos calendarios. Por eso es que cuando se lee, había que ponerle la pregunta, ¿a qué referencia me estoy abocando? O sea, estoy hablando de calendario solar o lunar. Y tan así, vean aquí esta diapositiva, es como la referencia de los calendarios.
puse el gregoriano solamente para hacer un poquito más interesante nuestra plática. Y voy a comenzar por aquí, porque con el calendario gregoriano, eh, ¿en qué momento dejará de ser viernes? Pues dejará de ser viernes a medianoche. O sea, a las 0 horas ya es hora del día siguiente. Ese es el cambio en el calendario gregoriano. Si ustedes se dan cuenta, la referencia acá está justamente en la medianoche. Y que, esto se basa, digamos, en un fenómeno natural, según la investigación que hizo el Ministerio de Cultura en la armonización de los calendarios. Ellos dicen que no, porque digamos, eso, la medianoche no es tan evidente. Sin embargo, vean acá para el caso del calendario lunar. El calendario Chorkij o el lunar se cambia de día después de la caída del sol y cuando entra la noche. Es decir, si yo quiero saber a las 6 de la tarde, solo por decirlo de esta forma, mucho más, vamos a pensar en viernes, ¿sí? Vamos a pensar en viernes, aunque ya les dije que hoy es 3 Tihash, o sea, el día sería Tihash hoy. ¿En qué momento dejará de ser Tihash? Si hago alusión al calendario Cholkir, Tihash dejará de ser Tihash hasta las 6 de la tarde hoy. 6 y 1 minuto ya es el siguiente día. Es decir, haciendo como ¿cómo es que se dice eso? Una relación con el calendario gregoriano. Si el referente fuera a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde de hoy dejaría de ser viernes. A las 6 y 1 minuto ya sería sábado. ¿Ven? Entonces el referente, porque aquí es la luna el referente. Entonces, ese calendario tiene como referencia la luna y por lo tanto el cambio de día obedece al comportamiento de la luna. Acá, el calendario de 360 días, que conocido como Ab o E, es el de 365 días, ese cambia al amanecer. Y con la salida del sol, o sea, cuando hay luz, entonces este día continúa a las 6 de la tarde continuaría, a las 12 de la medianoche continuaría, a la 1 de la mañana continuaría, dejaría de ser hoy, digamos. Tihash, por ejemplo, vamos a hacer alusión a Tihash. Tihash dejaría de ser Tihash, no hoy a las 6 de la tarde, en este otro calendario, dejaría de ser Tihash a las 6 de la mañana del día de mañana. Entonces, esa es la riqueza fuerte, la riqueza más grande que tienen los calendarios, que tiene el pensamiento maya y especialmente la relación con la cultura. Y si queremos seguir avanzando un poquito más, ya voy a terminar. Solamente quiero dar otros dos. Em, los mayas sabían que el tiempo tenía como una carga el tiempo y lo que ya les mencioné hoy, hace un momento, es que hasta hay un cargador y para ellos dijeron que hay cuatro grandes cargadores, hay cuatro grandes energías, que es el No, que es el Kier, el Ir y ¿cómo es que se llama el E? En otras palabras, hay una energía que obedece al color rojo, hay una energía que obedece al color blanco, el negro y el amarillo, y cada uno de esos colores es para un cuadrante, lo que nosotros le llamamos eh, que hay como un cargador del año, y por eso estos son cuatro, y desde el pensamiento maya, desde la cosmovisión maya, cada uno de estos cargadores eh, para que sea otro ciclo, hay un ciclo de 52 años. Esto sucede cuando cada cargador, que son cuatro, ya pasan por los 13 niveles, que también son niveles energéticos, 13 años, si ustedes lo quieren ver así. Entonces, 13 por 4 da 52. Por eso, eh, cada 52 años se vuelve un día tan fuerte, tan importante dentro de las culturas. Y definitivamente, hablando de ciclos, hablando de fenómenos, seguramente ustedes escucharon el Baktum, o han escuchado el Baktum, han escuchado
el Catún, o sea, hay uno que tiene un día, el ciclo pequeño, hay uno de 13, ya dijimos, hay uno de 20, hay uno de 260, hay uno de 4680, hay uno que, un ciclo estoy hablando, de 93.600, hay otro ciclo que es el Bactún de 1.872.000. Y esto, que serían los trece Bactunes, que es lo que se llama una era maya. Es decir, es bien interesante la composición, bien interesante las equivalencias que tienen estos días, y especialmente el 13, como ya les mencionaba hace un momento, juega un rol espiritual dentro del pensamiento maya. Por eso también el calendario, como ustedes lo ven acá, está también cargado de mucha cuestión energética, y como ustedes ven alrededor, hay como una especie de rectángulo o de cuadro acá, y en el centro también. Son como dos engranajes, y para los que me están escuchando, este es el calendario maya. Aquel redondo, ese es un calendario náhuatl, o sea, conocido como calendario azteca. El maya es este, que está en el códice en la página 75-76. Entonces, si ustedes le prestan atención, en el centro, esto es como un engranaje lo que pasa ahí en el centro. Entonces es como otro calendario, es decir, por la vida de los mayas es eso, es tiempo, 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 es decir, y no como ya lo he venido diciendo en reiteradas ocasiones, pareciera ser que no se cansan. Y esa es justamente la parte importante. Y cuando nosotros hablamos de los cuadrantes, estamos hablando de este tipo de cuadrantes. No estamos hablando de los cuadrantes desde el pensamiento de ¿cómo es que se llama? De Descartes. O sea, el primer cuadrante, segundo cuadrante, no, porque estos cuadrantes obedecen a las energías estas que ya los vimos hace un momento. Obedecen a esas energías, y estas energías que ya hablamos, están aquí, por ejemplo, en el centro. Esas energías tienen una posición, solamente para efectos de hacer el cierre, decirles que, por ejemplo, claro, eso rota, eso tiene una rueda, pero vean ahí, va a cambiar digamos, el color, porque hay una energía que está en este cuadrante, en este otro cuadrante, que está la otra energía donde está mi puntero. Aquí hay otra energía, aquí hay otra energía. En esa secuencia están. Luego viene la segunda para el, para este cuadrante, la segunda y la segunda. Luego viene la tercera, la tercera, la tercera, la tercera. La cuarta, la cuarta, la cuarta, la cuarta. Y luego viene la quinta, la quinta, la quinta y la quinta. Si ustedes se dan cuenta, aún si no sabemos maya, pero sí notamos el patrón, porque los mayas en general tienen ese patrón, es decir, y está ligado a los colores, como ya lo he visto. Lo usual, digamos, que vemos cuando hablamos de colores mayas, está representado de esta manera, pero aquí curiosamente en los códices también me dicen los colores, y con esto ya voy a finalizar porque obedece a la parte energética. Y vean aquí, entonces un esquema de esta que está de cómo se llama, del calendario, estaría representado de esta manera. Y aún haciéndolo más interesante, sería de esta forma. Es decir, si le prestamos atención, el del centro hay una energía por acá, es la energía que representa el sol. El blanco representa el aire, el negro la tierra, y este es el agua. Entonces, ¿cómo están ubicadas las energías en el centro? Pero alrededor también, si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está el sol? Esta es la energía que representa el sol, que representa el aire, que representa la tierra y que representa el agua. Así es que para mí, hablarles a ustedes un poco de esta parte de la ciencia, del conocimiento de los mayas, pues la verdad es que me dio mucho gusto. Gracias a los organizadores por la invitación. Y como les vuelvo a decir, los invito a que
nos puedan seguir en nuestro canal en YouTube también. Hay bastante información que lo tenemos ahí, especialmente del tema de los equinoccios y solsticios, que les puede interesar. El canal se llama Centro de Investigación Científica y Cultural. Así nos pueden encontrar en YouTube, pero también nos pueden encontrar en Facebook. Así es que muchísimas gracias para los organizadores y considero que habría algún momento de preguntas en caso así lo desearan ustedes también. Muchísimas gracias, María del Carmen. Sí, muchas gracias, Domingo, por tu exposición. Realmente es sumamente compleja la ciencia maya y veo que se interrelacionan las diversas áreas de la ciencia. O sea, no es que tengamos una en específico, sino que están relacionadas todas ellas, ¿no? La energía con la numeración y también por otro lado los colores y hasta los olores, como dices. Realmente es sumamente complicado. Yo lo veo complicado porque no lo conozco mucho, pero te agradezco mucho por la exposición. Más bien, si tuvieran alguna pregunta, creo que Marta Villavicencio había hecho alguna pregunta. Antes de eso, que por favor, si quieren un certificado de asistencia, en el chat se encuentra un formulario para que lo puedan llenar. Aquí nos pregunta Marta, en la escuela EIB, ¿qué sistema numérico utiliza? Para caso nuestro, digamos en Guatemala, se utilizan los dos sistemas. De hecho, nuestro currículum así lo establece y no es solamente para educación bilingüe, está generalizado. Ya. Ah, en toda la educación básica. Sí. Esa es una ventaja porque en el Perú prácticamente no tomamos en cuenta mucho la numeración inca, o sea, lo conocemos, pero no está normalizado como un caso de ustedes, ¿no? Es una gran ventaja. Yo pienso que debería ser algo así. Aunque el sistema decimal inca sí era, perdón, el sistema de numeración era decimal. En el caso de ustedes hay diversos sistemas, ¿verdad? Sí, hay varios sistemas, pero los más difundidos, como ya mencioné, es básicamente el sistema base 20, que es el más difundido, además del decimal, ¿verdad? Y muy poco el sistema base 13, pero por eso yo quería como dar ese panorama que no solamente existen esos dos sistemas, existen más sistemas. Actualmente se conoce que son 16 sistemas numéricos que manejaban los mayas. Ya. Y Marta estaba levantando la mano, por favor, Marta. Sí, Sí, pues. bueno, Domingo, qué gusto verte. Muchísimas gracias por participar en a través de esta conferencia, ¿no? En este ciclo organizado por el Grupo Internacional de No Matemática. Bueno, Domingo, creo que es la segunda vez que estás por aquí. Bueno, estás ahora en Guatemala, ¿no? Pero me refiero a que tienes la oportunidad de contactarte con nosotros. Realmente te agradezco mucho. Y bueno, yo siempre soy una admiradora de la cultura maya, realmente sí, porque la encuentro tan rica, ¿no? Y tan compleja también, porque la verdad que todo es sin número, ¿no? De calendarios y bases que progresivamente han ido descubriendo, pienso, ¿no? Porque sobre todo, como muy bien tú has expuesto, lo que conocemos es el sistema vigesimal, ¿no? Eso es lo que está más difundido. Y sencillamente quería expresar mi reconocimiento, ¿no? Por toda esa información que has sistematizado y has compartido con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Es todo. Ya, Gracias, Marta. bien. ¿Habría alguna otra pregunta, por favor?
Creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Domingo, por la exposición. Y quería dar a conocer ahora un poco sobre lo que va a haber la próxima semana. Se está viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, Gracias. Entonces, la próxima semana vamos a tener la presencia de Ana Patricia Vázquez Hernández de la Universidad Nacional de Costa Rica del campus Sarapiquí y de Costa Rica. Y ella nos va a hablar sobre lo geométrico, lo ancestral y lo sagrado desde una mirada decolonial. Pero esta conferencia va a ser el jueves 27 de noviembre, no va a ser el viernes, porque la profesora no puede ese día. Así que no se vayan a confundir, por favor. Va a ser el jueves 27 de noviembre a las 5 de la tarde. También quiero recordarles de que hay un canal de YouTube que dice Octava Conferencia Internacional de Etnomatemática. En ese canal hay un playlist, una lista de reproducción de estas videoconferencias, del ciclo de videoconferencias que son, digamos, como previas a la octava conferencia internacional. Pueden buscarlo por YouTube. Y están colgadas hasta este momento 5 videoconferencias de Milton Rosa, Armando, eh, después de el profesor, perdón, de Roxana Ucahualpa, de Angelina Alvarado de México, de Mariel Gabarrete, y va a estar también grabada la conferencia de domingo que nos ha dado el día de hoy. Y por último, quería hacerles recordar de que el próximo año, de 2 al 7 de agosto, se va a desarrollar la octava Conferencia Internacional de Etnomatemática en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, y que están todos ustedes invitados a presentar sus trabajos. Y bueno, la página web tiene ese nombre, ¿no? Y la pueden encontrar para ver ahí la convocatoria y los temas, los ejes temáticos, los temas que ustedes, en base a los cuales ustedes pueden presentar sus trabajos. Sí, me encuentro aquí, no sé si se consigue ver. Bueno, Sí, eh, ok. En el chat coloqué también los links para que ingresen si desean a tanto al canal de Facebook como Instagram, lo mismo para seguir en las redes sociales como YouTube y WhatsApp. Ahí se encuentran literalmente los links direccionados a esto y pues permitiría que pues ustedes se informen mucho más en relación al programa de matemáticas, programa de modelaje y todo lo que tiene que ver con estas discusiones de la educación matemática vista desde una perspectiva sociocultural.